Y bueno, yo quiero invitar aquí al estrado al pastor Luis Rivera. Con un fuerte aplauso, por favor. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Yo siempre lo veo dar abrazos en el escenario, ahora me tocó ser el que le da uno a usted. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Gracias a todos los que han podido estar acá a pesar del fuerte clima que estamos teniendo. También agradezco a nuestros hermanos pastores que están acá, el pastor Samuel Winil, también el pastor Hernán Colón. Por ahí estoy viendo al pastor Amezcua que está también llegando, también en este instante. Agradezco a mi esposa que ha sido fiel compañera en toda esta travesía. Y también contento porque están mis 3 hijos, están aquí conmigo, mis 2 nietas, el yerno por ahí va a entrar en un momento, que ese es otro hijo también. Y estoy muy agradecido, muchas gracias, y también a usted, Moisés, por sacarle su tiempo para estar aquí hoy. Pues para mí es un placer y es un honor. Muchísimas gracias. Haberme dado este privilegio de ser yo el que entreviste a usted hoy. Bueno, es la primera vez que yo presento un libro de esta manera. Yo nunca he hecho una presentación así como esta, es mi primera vez. De hecho, aprovecho a saludar a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Mucha gente que trató tal vez de estar aquí, no pudo, y otra gente en otros países que están también viendo esta transmisión. Sí, pues creo que usted y seguramente nos están viendo, el apóstol Edwin Álvarez. Posiblemente el obispo, sí, obispo amén. Marcos Saludamos Scott. a toda la gente de Panamá que están esperando que este libro llegue por allá y esperamos pronto poder hacer una presentación por allá. Muy bien, pues miren, hoy vamos a llevarlos a ustedes que están aquí en un breve viaje en lo que es líder o discípulo, un dilema que debemos resolver. Este libro, al menos lo que fue la parte de la edición y la formación, se llevó casi 70 horas. A eso hay que aunarle lo que usted se llevó escribiéndolo. Así es. O sea que ese libro tiene muchísimo tiempo invertido ahí. Lo que usted se va a llevar es una joya. Pero bueno, vamos a empezar porque usted no vino a escucharme a mí, sino que vino a escuchar al pastor Luis Rivera. Así son ellos, así son ellos. Así son ellos. Así No, y espere como lo voy a presentar ahorita. Buenas noches, doctor Luis Rivera. Gracias. ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? No, eso, ¿verdad? Agradecemos a Dios por lo que Dios nos permite hacer. Eso, pues la sociedad, ¿verdad? Da unos nombres a cuando uno alcanza ciertos grados y estudios y cosas, pero sigo siendo el pastor Luis para ustedes, y el amigo, el padre espiritual de muchos, el abuelo, el esposo, su pastor. Sigo siendo el mismo. Muy bien, llévenos en un recorrido así breve de quién es Luis Rivera. Bueno, pues yo nací en un pueblo llamado Añasco, Puerto Rico. Esa es la zona oeste de mi país. Es un pueblo costero. Y de ahí nací, ahí estuve viviendo por mis primeros 19 años de vida. Viví ahí hasta que mi esposa dice que me sacó de ahí, dice ella. Mi esposa y yo nos casamos y ya me fui de vivir de ahí, obviamente, me casé. Y empezamos nuestra vida de fe. Me convertí a los 18 años de edad, comencé a servir al Señor y me casé a los 19. Y de ahí para acá hemos seguido sirviendo al Señor todos estos años en lo que Dios nos ha permitido hacer. ¿Ya cuántos años lleva en el ministerio? En el ministerio pastoral tengo 20 años prácticamente pastoreando. Voy a cumplir 17 años aquí, más otros 3 que pastoreé en el estado de Nebraska. También en el ministerio evangelístico empezamos bastante pronto. Yo diría que estamos cerca de unos 22, 23 años, tal vez un poquito más de ministerio.
Pues ya es una carrera larga, como dicen por ahí, ya tiene algo que platicarnos. Pues creo que sí. Muy bien, sabemos que usted tiene muchas facetas, pero hoy nos vamos a enfocar en la de escritor. Muy bien. ¿Por qué usted decidió escribir libros? Bueno, yo era malísimo para escribir, era muy malo para escribir, pero un día sentí como una necesidad de comenzar a escribir, dado el caso que comencé a leer libros y me encontraba que muchas de las cosas de los libros que yo leía eran cosas que yo tenía en mis apuntes personales. Y encontré que digo, bueno, esto que escribió este tal cual alto autor, yo me encontraba que lo tenía en mis notas y yo le dije, bueno, pues yo creo que puedo comenzar a hacer algunos manuscritos y comencé por ahí hasta el momento donde pues sentí la inquietud de realizar mi primer libro. En el 2015, Pew Research Center realizó un estudio acerca de los hábitos de lectura en Estados Unidos y resultó que un cuarto de los entrevistados no leyó un solo libro en el 2015. La raza blanca fue la que más leyó. Sorprendentemente, los afroamericanos y los latinos fueron los que no leyeron. Eso es aquí en Estados Unidos, pero tenemos ya una historia, pastor, de ser países que no estamos acostumbrados a leer. Por ejemplo, en el 2017 este fue el top 5 de los países latinoamericanos con el promedio de libros leídos por año. Chile con 5.4, Argentina con 4.5, Brasil con 4, Perú con 3 y México con 2.9. La pregunta para usted, pastor, es, ¿por qué arriesgarse a escribir un libro que pudiera terminar olvidado en el librero de la sala de una casa sin ni siquiera haber sido leído una sola vez? Bueno, eso es uno de los grandes desafíos que nos enfrentamos nosotros, es un paradigma cultural que creo que la única forma de irlo cambiando es que más autores, que fomentemos la lectura, que fomentemos el leer, que fomentemos a todos los pastores. Yo les recomiendo que por lo menos un libro escriban en su vida. Es importante, los libros son un legado, son una bendición y tenemos que ir rompiendo con esa mentalidad de que somos los menos estudiados, los menos aplicados, los menos disciplinados y los libros nos ayudan mucho en cuanto a eso. Hablando de lo que nos ayuda, noté que su libro maneja conceptos de capítulos y subcapítulos muy cortos. ¿Por qué fue eso? Bueno, por una de la misma razón que le estás mencionando, yo estoy consciente que la cultura latinoamericana es muy poco dada al estudio, a leer mucho, no le gusta leer demasiado, les gusta cortar las frases y todo eso. Entonces yo estoy consciente de que si yo hago un libro con demasiado contenido, el riesgo es mucho mayor de que termine, como dice usted, en la repisa de alguien o en algún lugar. Y una de las cosas que hacemos es que usamos muchos tópicos o subtemas en base al tema, damos una breve explicación lo más concisa, tratamos de, si usted ha leído alguno de nuestros libros o este en particular, tú ya tuviste acceso al libro, no tiene mucha grasa el libro, lo que llaman en el argot de los que escriben, la grasa es toda esa cosa que se le pone alrededor para terminar en una idea. Nuestros libros prácticamente son sin grasa, vamos directamente a lo que es y que la persona pueda entender. Paja en el término periodístico, Muy se bien. le llama a eso. Cuando le compartí a mi papá que iba a hacerle la entrevista, él corrió a su biblioteca y me compartió una frase que les quiero compartir a ustedes. Es un extracto de Las Mil y Unas Noches y dice así: un armario de libros es el más hermoso de los jardines y un paseo por sus estantes es el más dulce y el más encantador de los paseos. Así es que vale la pena leer y este es un consejo para todos nosotros. Doctor Luis, a grandes rasgos, antes de entrar al líder o discípulo, un dilema que debemos resolver, hábleme sobre sus otros 6 libros. Para esto vamos a hacer una dinámica, yo le digo a usted el nombre y usted conciso nos lo dice, ¿ok? El Avivamiento. Bueno, el Avivamiento son 2 tomos, tomo 1, tomo 2, y nació de la carencia que Dios nos permite a veces observar, darnos cuenta de que hay mucho pueblo de Dios, mucho ministerio intentando hacer el ministerio
carente de cosas esenciales que son necesarias, como la liberación, como ministrar, la profecía, bueno, en fin, otros menospreciando ciertos ministerios. Hay 5 ministerios, algunos solamente reciben 2, 3 y los otros los excluyen. Y así por el estilo, y dado a esa situación que yo comencé a ver, como yo veía mucho pueblo de Dios descartando cosas que la palabra de Dios establece, que obviamente los descualifican para un avivamiento. No le podemos cortar un pedazo a algo de la estructura de Dios y pretender que funcione. Es como quitarle una llanta a un carro y pretender que corra igual que si tuviera las 4. Así, de ahí nacieron los libros del avivamiento. Muy bien, esos son 2 tomos. Su tercer libro es El llamado de Dios. El llamado de Dios. El llamado de Dios vino como resultado de que notaba que hay mucha gente dentro del pueblo de Dios con falta de identidad. La iglesia generalmente, por alguna razón, creemos o pensamos que si tú no predicas, no cantas o no tocas un instrumento musical, estás fuera no hay futuro para ti en la iglesia. Y ciertamente creo en el llamado de Dios, que está por aquí también, ese libro le va a dar a la persona, no importa si eres un pastor, un apóstol, como si eres un recién convertido, tú puedes encontrar tu identidad en Cristo, todos tenemos identidad. De hecho, si usted voltea hacia ese lado del escenario, va a notar sus 7 publicaciones ahí. Ministerio de la Liberación. Bueno, el Ministerio de la Liberación yo lo comparo con esos trabajos que todo el mundo sabe que son necesarios, pero que casi nadie quiere hacer. Por ejemplo, como tal vez limpiar las alcantarillas de una ciudad, recoger la basura, quitar la nieve en el invierno. ¿Quién puede sobrevivir en una ciudad sin que esos trabajos se hagan? Pero nadie lo quiere hacer. Muchas veces el Ministerio de la Liberación yo le llamo el trabajo, en buen sentido, el trabajo sucio dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque es donde tienes que lidiar directamente con ciertas cosas y mucha gente malinterpreta el Ministerio de la Liberación. Hay iglesias que nunca han ministrado liberación, pastores que nunca han ministrado liberación, gente que nunca están lidiando con ciertas situaciones en su vida que son de índole espiritual y están yendo a psicólogos, a psiquiatras y son cristianos y muchas veces lo que implica es que tienen que ser ministrados en el área de la liberación. Entonces, una de las cosas que la iglesia carece, yo he estado en lugares con respeto a la gente y yo he estado en sitios y tengo testigos que gente que ha estado ahí, que en ocasiones hemos estado ministrando y hemos visto gente bajarse de los altares e irse lo más lejos posible de la manifestación de demonios. Eso, o sea, y una de esas cosas Es demasiado. Sí, o sea, se impresionan incluso ministros, se impresionan demasiado cuando ven, porque no han lidiado nunca con eso. Y eso es algo que es parte de la identidad de la iglesia. El ministerio de Jesús se conoció esa es una de los fundamentos del ministerio de Jesús, de echar fuera demonios y ministrar liberación. Entonces, en este libro nosotros conocemos todo eso. Podemos aprender muchas cosas acerca de este ministerio, porque muchos creen que es un don, pero es un ministerio. Es un ministerio que se hace y podemos aprender a conocer, podemos aprender a administrar liberación correctamente, podemos aprender a reconocer las personas cuando entre una tristeza y una opresión. Hay diferencias entre las posesiones, las opresiones, los ataques. Hay gente que a todo lo llaman posesión demoníaca y no todo es posesión demoníaca. Y todo ese tipo de cosas las podemos encontrar ahí. Muy bien. Doctor, venciendo la tentación. Venciendo la tentación nació como resultado de ver tantos hombres de Dios y mujeres de Dios con impresionantes dones, impresionantes capacidades, y veo que cada vez que un hombre de Dios cae, una mujer de Dios cae, encuentro que se debe a que no pudo lidiar con una tentación. Y hay todo tipo de tentaciones, de tentaciones de índole sexual hasta de otras, de muchas tentaciones. Y encuentro que cuando uno ignora las tentaciones, yo entiendo que las tentaciones, las personas que caen, que se enredan en una situación que ya caen definitivamente, han ignorado muchas luces rojas, han saltado muchas bardas, han ignorado muchas cosas. Y yo pensaba en esto precisamente ahora, cuando tal vez iba a contestar esta pregunta, y es como que a veces las personas no entienden cómo es que se maneja la tentación. Es como ir a un país extranjero y un letrero que te dice no pase, otro letrero te dice no se acerque, otro letrero te dice salga de aquí, otro letrero te dice no toque porque alta tensión. Pero ¿qué pasa? Si tú no entiendes lo que está escrito en esos letreros, tú los vas a ignorar todos.
Y es lo que le sucede a mucha gente que si no entiende el concepto de la tentación, cómo es que trabaja, cómo se mueve, qué es tentación, qué es prueba, no lo pueden ni diferenciar muchas veces, pues por eso es que tenemos tanto fracaso en tanto hombre de Dios, tantos hermanos de la iglesia y ministros. Por último, de sus primeros 6 libros, Servicio con Excelencia. Bueno, ese libro, honestamente, una de las inspiraciones que más que me motivaron a escribir ese libro es la gente que yo pastoreo. La gente que yo pastoreo. Eso sí es digno, es un aplauso para ustedes, así es que denlo muy fuerte. Una de las cosas que muchos de los invitados que vienen aquí a la iglesia, yo creo que no ha habido uno que no me haya dicho que se ha ido impactado por el tipo de servicio, de atención que la gente de aquí tiene para con ellos. Y en cierta forma también, hoy en esta sociedad en que vivimos, en este tiempo que vivimos, el que sirve se le tilda como de menos. Hoy la gente quiere ser servida, el servidor es tildado como una persona de inferior capacidad o estás ahí, estás sirviendo porque eres inferior. Pero sin embargo, cuando yo miro al estilo de Jesús, la formación que Jesús da, es todo lo contrario, es un privilegio. Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, no como los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no será así. Y el libro Servicio con Excelencia está basado en uno de los personajes más ignorados que tiene la Biblia y que es uno de los pilares por los cuales, o incluso nosotros estamos aquí hoy. Está basado exclusivamente en la vida de Eliezer, el criado de Abraham. Mucha gente no sabe ni el nombre del criado de Abraham. Aquel encargado de irle a buscar una esposa a Isaac. Que ese hombre cuando tú lees el libro, lo llevamos punto por punto y vemos en él todas las características de un verdadero servidor y cómo él lleva a cumplimiento una misión casi imposible, la lleva a cumplimiento, a destino, con un montón de cosas que las puede usted encontrar en ese libro. Muy bien, pues entonces ustedes tienen que adquirir estos 6 libros porque si no aquí nos llevamos toda la noche y nunca vamos a hablar de líder o discípulo, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues ahora entremos al líder o discípulo, un dilema que debemos resolver. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Wow, este libro honestamente surge de varias cosas, de mis propias experiencias y también de las experiencias que por todos estos años he visto. He visto en mis años de ministerio la gente como, ¿verdad? Y decimos esto no con ningún tipo de dolor, he analizado las traiciones que he recibido a través de los años. Y también he visto cómo otros hombres, grandes hombres de Dios, han sido duramente traicionados. Y gran parte de esas traiciones y de esas cosas que surgen dentro de los ministerios, surgen debido a la formación que le damos a la gente. A veces le damos a la gente una formación de liderazgo secular y no una formación de discípulo. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre líder y discípulo? Bueno, generalmente, lo primero es que el término líder, eso es un término que se incorporó en la iglesia, yo no sé cuándo, pero en un momento se metió ese término. Usted nunca jamás va a encontrar un solo pasaje bíblico en la escritura que insinúe al menos a llamarle a una persona cristiana líder. Eso usted no lo va a encontrar en ningún sitio. Siempre Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces la diferencia entre muchas, porque muchas de ellas están aquí en este libro, las puede encontrar, pero la diferencia principal que podemos generalizar todo es que el líder siempre busca que lo sigan. Okay. El líder siempre quiere ser cabeza. El líder quiere decir cómo se hacen las cosas. Y el discípulo es un seguidor. Y eso incomoda a la gente. Fíjese que ahorita que menciona eso, usted habla en su libro sobre una frase que quiero que nos la explique así chiquita. ¿Por qué un discípulo puede llegar a ser un líder y por qué un líder no puede llegar a ser un discípulo? Bueno, ¿verdad? No quisiera ser tan así, tan rough. Pero es mucho más fácil, o sea, como te menciono, cuando una persona ejerce liderazgo, siempre procura sobresalir, siempre busca promociones, busca crecer, busca desarrollarse,
busca independizarse lo antes posible, busca brillar, busca que la gente vea sus ejecutorias porque quiere crecer y quiere escalar y siempre quiere crecer en esferas de autoridad. Eso es lo que caracteriza a los líderes. En cambio, los discípulos son distintos porque los discípulos lo que quieren es ser seguidor de su padre espiritual, quieren ser formados, quieren servir y es como un seguidor en lugar del líder que quiere seguidores. Doctor, ¿usted está en contra del liderazgo? Para nada, en lo absoluto. En este libro lo explico, no es que si usted lee el título así, parece que yo estoy peleado con el liderazgo. No, yo no estoy peleado con el liderazgo. Yo lo que creo es que el discipulado al estilo de Jesús es un liderazgo mucho más elevado. El liderazgo o el discipulado al estilo de Jesús supera al liderazgo convencional. El mejor ejemplo que podemos ver, por ejemplo, en los partidos políticos. ¿Qué vemos en los partidos políticos? Partido político vemos una persona que comienza tal vez sirviéndole al alcalde, a quien sea, le está sirviendo, pero cuando ve la oportunidad de desplazar al que lo acomodó, lo va a desplazar sin que le tiemble la mano, porque es líder, quiere crecer, quiere ocupar el lugar de aquel. En cambio, el discípulo es distinto. El discípulo siempre procura hacer que la visión de su padre espiritual llegue a destino. Otra cosa muy importante, aunque espero no adelantarme a alguna pregunta que tengas, pero a nivel de iglesia, una de las cosas que vemos y lo vemos todo el tiempo, es que el discípulo siempre que es promocionado es enviado. En cambio, el líder cuando se siente capaz y maduro y siente que tiene quien lo sigue, él interpreta que ese es el momento de despegar. Y el discípulo nunca se envía solo. Todo discípulo es líder, porque para que un discípulo sea discípulo tiene que tener discípulos. Si un discípulo no tiene discípulos, no es discípulo, porque Dios le dijo a los discípulos que hicieran discípulos. Entonces una persona que es discípula, esto parece un trabalenguas, una persona que es discípula y que no tiene discípulos tiene un problema porque no está cumpliendo con el mandato. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los discípulos sí son líderes, pero son líderes que están sujetos bajo una autoridad y que se mueven dentro de una autoridad. Pastor, ¿puede una persona llegar a tener raíces y principios de lealtad muy elevados? Definitivamente que sí. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, cuando una persona adopta los principios del discipulado, todo lo que la palabra nos enseña del discipulado, de la paternidad espiritual, si nos apegamos a ese modelo de Jesús, de cómo Jesús hizo discípulos, definitivamente las personas pueden llegar a desarrollarse y a ser personas sumamente leales. Y el discipulado es una de las columnas del liderazgo, del discipulado, que la lealtad es indispensable. Un discípulo no puede ser desleal si no es discípulo. ¿Qué cualidades entonces convierten a un discípulo en una persona única y extraordinaria? Bueno, aquí vamos a referirnos un poquito a lo que tenemos aquí en el libro. En el capítulo 2, precisamente, destaco algunas de estos tópicos que los explico en el libro. Por ejemplo, lo que hace un discípulo extraordinario es que un discípulo ve como un privilegio estar al lado de su maestro, mientras que el líder, como el líder que he descrito hace un rato, o sea, el líder que solamente busca crecer, que hago esa aclaración muy importante. Y repito, un discípulo que ve como un privilegio estar al lado de su maestro, mientras que el líder interpreta la ausencia de su mentor como una oportunidad para brillar. La segunda cosa es que un discípulo no se separa de su maestro, mientras que el líder está ansioso por independizarse. De lo que hablaba el líder lo que está ansioso de que le digan cuándo me mandan, cuándo me envían, cuándo me dejan plantar mi iglesia, por qué no me dejan ir a abrir la obra. Y en cambio el corazón del discípulo es diferente. El discípulo lo que quiere es estar al lado de su mentor. Prácticamente hay que empujarlo, prácticamente hay que sacarlo porque no se quiere ir. 3, un verdadero discípulo nunca se avergüenza de su padre espiritual. La cuarta cosa es los líderes y los discípulos reaccionan diferente cuando su mentor es calumniado. ¿Tú quieres conocer el corazón de un discípulo? Bueno, en el día de la calumnia tú te puedes dar cuenta. ¿Por qué? Porque en una calumnia tú vas a encontrar a un discípulo diciendo yo lo conozco, yo sé que no es así. Y vas a encontrar a la oveja diciendo, quién sabe, tal vez. Y si usted quiere conocer los otros 4, porque al menos sé que son 8 cualidades, 8. Usted las va a poder sí, son muchos más. ver aquí. Claro que sí.
la siguiente pregunta, ya hablamos de las cualidades, Muy bien. pero para que un discípulo sea extraordinario, tiene que haber un mentor o alguien atrás. Claro que ¿Es sí. correcto? Definitivamente. ¿Habla usted sobre esas cualidades en su libro? Sí, definitivamente hablamos mucho de lo que es la paternidad espiritual, las características de un formador de discípulos. Un formador de discípulos, cuando hablamos de formar discípulos, se requieren unas características muy especiales en la persona. Por ejemplo, una de las cosas que podemos mencionar en una persona que es un formador de discípulos es que es una persona disciplinada en su vida de oración. Un formador de discípulos es alguien con una vida transparente y sano en la fe. Tiene que ser un ejemplo de pureza espiritual y de imparcialidad. Un formador de discípulos no puede tener niños bonitos ni niñas bonitas en la iglesia. Tiene que ser una persona con ese balance. Un formador de discípulos tiene que ser alguien que crea y honre el pacto matrimonial. Y esto a mí me preocupa. Esto es una de las cosas que a mí me preocupa bastante porque se está viendo cada vez más. Me ha pasado y a mí me han pedido estas personas, una persona que ha venido a predicar a esta iglesia vino con una esposa y unos años después quiere llegar a esta misma iglesia a predicar con otra. Entonces yo no puedo darle el púlpito a esa persona, aunque yo no lo juzgo, aunque yo no lo condeno, porque yo lo que le estoy formando a esta iglesia es otra cosa. Le estoy formando a esta congregación de que el matrimonio se honra y se respeta. Yo sé que usted lo dice, pero se lo he escuchado más a su esposa hasta que la muerte. Hasta que la muerte nos separe. Un día yo le dije a ella que confiara en mí. Y ella se arriesgó a los 17 años y confió en mí. Ándele, ¿ya cuánto ha pasado? Y ya vamos a cumplir casi 30 años de casados. Con 3 hijos. 3 hijos, 2 nietas y los que faltan. Ándele, ¿qué tal? Entonces, un formador de discípulos tiene que honrar el pacto matrimonial. Yo no puedo formar discípulos y siendo un mal esposo, siéndole infiel a mi esposa. Yo no puedo formar discípulos así. Yo no puedo formar discípulos e insultar a mi esposa, a mis hijos. O sea, el discipulado es mucho más de lo que se puede decir en un libro o en una plataforma. El discipulado es un estilo de vida. Pastor, perdón, doctor, bueno, Luis. Dígame como usted quiera. Somos amigos. En su libro, delo, hombre. En su libro hay una palabra que me llamó la atención, que es ayo. De aquí me surgen 2 preguntas. ¿Se menciona esta palabra en la Biblia y quién es un ayo? Bueno, la palabra ayo sí se menciona en la Biblia y la traducción de un ayo, en palabras sencillas, es alguien que viene a formar parte de lo que un padre aporta a una casa. Los ayos eran personas traídas como instructores que los padres acaudalados de los tiempos bíblicos traían a la casa para que enseñara algo que el padre no dominaba tan bien, como algo de la escritura, algo ejemplo, puede ser la versión de un coach, alguien que viene a dar coaching de alguna cosa en particular. Eso es un ayo. Y obviamente pues hay una gran diferencia entre un ayo y un padre espiritual. ¿Cómo puede un ayo corromper su identidad? Y vaya que yo no entro en detalle en lo que usted acaba de decir de ayo y padre espiritual, porque vamos a verlo un poquito más adelante, pero ¿cómo puede un ayo corromper su identidad? Bueno, una de las cosas que yo estoy bien consciente, y yo estoy seguro que si usted le preguntara a estos pastores que están aquí, le van a decir lo mismo. La realidad es que una de las cosas que notamos es que los grandes problemas de las congregaciones, quisiéramos que nos los provocara el dueño de la pandilla o el que vende droga en la cuadra de abajo, pero eso no es la verdad. La verdad es que los grandes problemas de todas las congregaciones las produce gente que está adentro. Wow, entonces, duro. ¿qué sucede? Esos son a lo que yo llamo ayos. Y cuando un ayo corrompe su identidad, un ayo es como una persona que ejerce influencia en otros, pero cuando el ayo corrompe su identidad, hay muchos aspectos que están en este libro, son unos 10. Esos 10 aspectos que nos identifican a un ayo, o un ayudante, alguien que está sirviendo en la iglesia que se está corrompiendo. Ahora bien, hablemos sobre la paternidad espiritual. Y aquí quiero aclarar que probablemente para muchos de los que nos escuchan, algunos de los que estén aquí, este puede ser un tema controversial, sobre todo cuando no te informas bien. Háblenos por qué Luis Rivera cree
en la paternidad espiritual? Bueno, yo del mismo modo que creo que hay dos tipos de cristianos, los que son discípulos y los que no lo son solo cristianos, creen en Dios. O sea, está el discípulo y están los que creen en Dios, los que yo llamo discípulos o creyentes. A veces en la iglesia digo, están los discípulos y están los cargabiblias. O sea, gente que sabe Biblia, que te pueden recitar el Salmo 23 sin problema, pero no son discípulos, por algunas de las razones que he hecho. Pues del mismo modo, hay también, están los pastores que son padres espirituales y están los pastores que no son padres espirituales. Y muchas veces eso surge, en ocasiones depende de la formación eclesiástica, ministerial que ellos han tenido. Por ejemplo, es muy diferente un pastor de organización tradicional que generalmente, y esto no lo decimos en manera de ofender, ni de faltar de respeto, ni de menospreciar, estamos estableciendo diferencias. La diferencia entre estos pastores, por ejemplo, un pastor de organización tradicional ve que crece en el ministerio mediante traslados. Un ejemplo, empieza en una iglesia chiquita y la organización dice, bueno, pues se le ve madera, démosle una iglesia más grande, démosle otra más grande. Y el pastor, cuando ya tiene 20, 30 años de ministerio, ha pastoreado 10 iglesias. Y obviamente cada una de ellas con un ascenso. Yo no estoy diciendo que eso es malo, pero la pregunta sería, ¿de quién será padre él? Si cada 2 años, 3 años cambia de iglesia. En cambio, un pastor que es padre espiritual es un pastor que está con una iglesia. Un pastor que agarra a un joven, casa al joven, lo bautiza primero, lo casa después, presenta a sus hijos al Señor y termina casando a los hijos de él. ¿Y usted ya tiene eso aquí? Yo tengo eso aquí. Muy bien. Esta pregunta, que es un poco cruda, me gustaría que nos la respondiera. Entonces, ¿dónde queda la expresión dicha por Jesús en Mateo 23:9, donde dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos? Bueno, que es uno de los pasajes más tergiversados por aquellos que aborrecen la paternidad espiritual. Tú vas a encontrar que alguien que te dice, que te cita ese pasaje con mucha fuerza para debatir la paternidad espiritual, pregúntale, y es alguien que si tiene 10 años de convertido ha estado en 4 iglesias. No, entonces andan. Entonces él va a validar su estilo de vida diciendo, no llaméis padre a nadie, porque si fuera tu padre espiritual, la persona que te forma, entonces ¿por qué lo dejaste? ¿Entiendes? Entonces hay que decir que no existe para entonces yo justificar mi inconstancia y yo andar de aquí para allá y de allá para acá. Entonces son la gente que te va a decir al que a serle fiel es a Dios, yo le sirvo a Dios, yo honro a Dios, yo le soy leal a Dios, pero no sienten eso mismo hacia nadie. Entonces, cuando Jesús habló esta palabra, lo hizo con doble referencia. Número uno, para nosotros, los que somos pastores, nuestro afán por estar en el ministerio no es para hacer que la gente nos diga papi. Okay. O sea, eso no es lo que nosotros perseguimos. Okay. Pero el hecho de que Dios te dice que tú no tienes que andar buscando eso, tampoco es un referente para negar lo que Pablo en ocasiones dice. Pablo dice que engendró a Onésimo en sus prisiones. Pablo habla de que Timoteo es hijo legítimo en la fe y que de ningún otro tiene del mismo ánimo que él. Y sucesivamente encontramos muchísimos ejemplos donde se habla del engendrar hijos espirituales, y encontramos en el modelo bíblico que tú nunca ves los discípulos de Pablo brincándose con los de Juan. Pues yo le agradezco que sea abierto con esta pregunta, porque seguramente es algo que se generan, ¿no? Siempre esa pregunta, cuando tú enseñas paternidad espiritual, alguien va a decir, pero Jesús dijo así. Ya. ¿Qué nos puede entonces decir acerca de los beneficios de practicar la paternidad espiritual? Bueno, los beneficios es que formarás discípulos, y los discípulos son gente muy especial. Los discípulos son personas muy especiales, porque un discípulo puede llegar a ser tan inclusivo en tu vida como tu propia familia. Okay. Y cuando Jesús está muriendo, y es de conocimiento de todo que Jesús tenía hermanos y hermanas. Sí, y la Biblia dice que cuando Jesús está muriendo, por alguna razón Dios permite que nos enteremos de esto. Que cuando está muriendo no le dice, a sus hermanos, miren hermanos, háganse encargo de mami. Le dice a un discípulo, Juan, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Entonces Juan no era hermano de Jesús.
Sin embargo, ¿qué podemos ver? ¿Qué era Juan? Un discípulo. Entonces, un discípulo es tan, la dinámica con un discípulo es tan especial, porque un discípulo puede estar contigo hasta el día de tu muerte. Son 7 capítulos los que hay aquí. El capítulo 6 usted habla acerca de todo lo de la paternidad espiritual de A a Z, entonces usted lo va a tener bien claro ahí. Entremos al último capítulo porque, como usted dice en su programa, aquí el tiempo no perdona, Así ¿verdad? es. Y luego se nos va a ir la gente y Sí, no así queremos es, eso. así es. En el capítulo 7 usted habla acerca de 2 tipos de crecimiento, ya mencionó un poquito atrás uno de ellos. ¿Puede mencionarnos a la audiencia cuáles son ellos? Bueno, vamos a encontrar dos maneras en que las iglesias crecen. Vamos a encontrar que muchas iglesias crecen ganando almas, formando discípulos, ganándose la gente y todo eso. Y van a estar otras congregaciones que van a crecer mediante miembros trasladados. Ahí es donde me quisiera detener tantito, pastor. ¿Qué me puede decir sobre los traslados? ¿Eso existe aquí en Minnesota? Bastante. Mire, escuche la risita de la gente ahí. Claro que sí existe. Claro que sí existe demasiado y en cierta forma es parte de la mala formación de muchos ministros. Esto se da por la mala formación y le voy a explicar algo. Una de las cosas que lo va a encontrar aquí en algún momento cuando lo lea es que en ocasiones hay veces que un joven Dios lo llama al pastorado, Dios lo puede llamar, pero el peor error que puede cometer esa persona que Dios llama es pensar que Dios lo llamó a él debido a la incompetencia de los que ya están. Y máxime cuando esto es acompañado por profecías de alguien. Dios te llamó a ti para hacer la diferencia en esta ciudad. De alguna manera ese joven pastor se está formando la mentalidad de que Dios lo escogió a él debido a la incompetencia mía o a la de ustedes. Y que Dios lo está llamando a él para hacer lo que usted y yo no hemos podido hacer. De inicio ya ese joven pastor, si no tiene un mentor que lo ajuste, va a irse desarrollando en el ministerio pensando y viendo a los que ya están, los que le anteceden, como inferiores, y que Dios lo llamó por causa de la ineptitud de cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué se va a dar? Que él va a pensar, esa persona va a pensar que él tiene el derecho o que Dios lo llamó para recoger a todas esas personas que están siendo mal cuidadas. Y eso lo llevará a ser una persona carente de ética. Va a irrespetar a los ministros más ancianos. No va a sujetarse a un modelo bueno de formar gente. Y sobre todas las cosas, las personas van a andar de allá para acá sin una seriedad en el ministerio. Yo creo que lo más triste es que ya vienen arrastrando un patrón patológico, ¿no? De ellos hicieron eso y probablemente les va a suceder lo más mismo. probable, una persona que haga eso es una persona que no fue enviada. Y es un ciclo, por eso que tenemos que entender que hay que formar discípulos, porque es un ciclo que no acaba. Si una persona es líder y se envía a sí mismo, te aseguro que así va a formar su iglesia. Así va a formar su congregación sin formar gente, sino tomando de aquí, tomando de allá, tomando de acá. Y decimos, pero pastor, las almas son de Dios, ¿por qué tanto problema? No, el problema no es ese. El problema es que es la formación que se genera, la formación que se le da a las personas de inestabilidad y obviamente el que te deja a ti, me deja a mí y deja a cualquiera de ustedes. Y este es un dato estadístico muy importante, no para generar ninguna controversia aquí, sino para que nos desafíe a ser iglesias y congregaciones comprometidos. Minnesota tiene el récord de crecimiento por traslados y divisiones. Nosotros hemos crecido en este estado por eso. Entonces, ese capítulo, el 7, es impresionante en lo que usted habla. Ahora bien, ¿usted tiene trasladados? Sí. ¿Y cómo le han hecho Bueno, en el caso explico de eso? perfectamente en este libro, porque los traslados son inevitables, siempre van a ocurrir, van a pasar. Okay. Pero una de las cosas que yo he aprendido de un trasladado es que, bueno, tendría que leer el capítulo 7 completo, no lo voy a hacer, obviamente, pero hay señales que te dejan ver hay distintas razones por las cuales viene un traslado, Okay. distintas razones, y cada razón se evalúa. Pero cuando tú puedes probar el corazón de un trasladado. ¿Cómo podemos identificar a un trasladado y sus intenciones? Bueno, cuando una persona trasladada que llega a la iglesia y te dice,
a la semana de estar contigo, tú eres el mejor pastor que yo he tenido en mi vida, esa persona te está dejando ver que, no, que hay algo mal con él. ¿Cómo te va a decir que eres el mejor pastor que has tenido en su vida con una semana que te conoce? La segunda cosa que podemos ver, personas que te comienzan a llamar padre espiritual del primer día. Apenas llegó. Usted es mi padre espiritual y lleva una semana o un día en la iglesia. Obviamente hay algo mal con él. Y cosas tan pequeñitas que parecen insignificantes, cuando una persona llega y se obsesiona con fotografiarse contigo y saturar las redes sociales contigo, tú tienes que tener cuidado porque esa persona te está usando para lastimar al pastor que dejó. Hasta en eso podemos Eso está aquí. Wow. O sea, hermano, ya deja de tomarme fotos porque yo le pedía al brother que me tomara. No se crea. Es impresionante y son cosas que tú dices, no, qué buena gente es esta persona, mira, le caigo súper bien, pero lo que yo he aprendido es que hay gente que quiere usarte para herir a alguien que dejaron. O sea, y una persona que se muestra súper feliz, deja la iglesia, se viene para la tuya, o de la mía se va, o de la tuya viene para la mía, o de la mía se va para la tuya, y comienza a poner fotografías de la nueva iglesia tan feliz que se le ve una sonrisa de oreja a oreja. Esa persona lo que está mandando es un mensaje de que no siente nostalgia por su antigua iglesia, que le importa un comino el padre espiritual que dejó, que no le importó los años de servicio, él está feliz, él se siente como pez en el agua que lo cambian de este vaso y lo meten al otro, él está feliz. Y eso es una señal de una persona que no tiene corazón de hijo. Y vaya que hace sufrir y trastoca cualquier ministerio, ¿no? Entonces son cositas que nos alertan acerca del corazón de una persona. Volteo a ver a sus colegas para ver si veo en ellos facciones de que les ha pasado. Creo que… ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Les ha pasado? Bueno, miren, el tiempo avanza. Son 7 capítulos que usted va a poder leer en este libro. Los invitamos a que no se vaya sin adquirir este libro. Y quiero terminar con unas preguntas finales. Primero, ¿cuáles son sus expectativas con todo aquel que tenga en sus manos, líder o discípulo, un dilema que debemos resolver? Bueno, intento aportar un poquito a ayudar a los pastores, mayormente a pastores que están en desarrollo. Creo que les puede servir mucho. Y también creo que le puede servir mucho a las ovejas en general, discípulos en general, para que tomen una formación va a encontrar decenas de textos bíblicos que avalan las cosas que estamos diciendo. Y como siempre decimos, tampoco escribí este libro para pelear con nadie. Usted igual si no está de acuerdo, el libro siempre están expuestos a críticas positivas o negativas y cada cual evalúe. Inclusive usted agrega aquí atrás su correo electrónico. Sí. Entonces, en ese momento, si alguien no está conforme, puede escribir y establecer un buen diayólogo entre usted. Definitivamente. Y como le digo, nuestro interés no es entrar en controversias estériles ni inútiles, es ayudar a formar gente y que ayudar a pastores que a veces también muchos pastores nos llaman. Este libro también surgió de muchas llamadas de muchos amigos pastores que tengo en muchas partes. Me dice, Pastor Luis, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y cada vez que ellos me cuentan todo lo que les está pasando, yo me doy cuenta que si hubiera sabido esto. O sea, entonces eso me llevó a recopilar todos los puntos y los datos que tengo aquí. Doctor, ¿piensa seguir escribiendo más libros? Bueno, con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor, espero, si Dios me da la gracia y me da los temas, pues, ¿por qué no? O sea, como le mencionaba a algunas personas, pues no me considero que soy uno de estos autores que sacan un libro y venden 10,000 copias en una semana. Obviamente, pues no soy eso. Pero creo que alguien que lea uno de estos libros puede ser bendecido. Y una de las cosas que… Creo que si le aplauden es porque han sido bendecidos con los otros, ¿verdad? Yo espero que sí, Y una de las cosas que me alegra, este libro se lo puse en las manos a gente para que lo ojearan, lo vieran antes de imprimirlo. Y bueno, yo agradezco al Señor porque todos son personas que me superan, todos son personas que
son pastores de mega iglesias. Y ellos tuvieron acceso a este libro, entre ellos nuestro pastor, si me está viendo, el pastor el apóstol Edwin Álvarez, él escribe de este libro, comenta acerca de él. Otros pastores como el pastor Rubén Aguirre, que pastorea miles de personas, también se hizo referencia. El obispo Marcos Scott, el pastor Iván Delgado, el pastor David Reyes de Colombia, pastores de iglesias de miles de personas. El director de la Universidad Teológica de Texas, donde recibimos el doctorado, él también se expresó acerca del libro. Él tuvo el libro con antelación, lo oyó y escribió acerca de él. Y bueno, pues obviamente pues siempre todos necesitamos que otras personas, ¿verdad?, de algún modo validen lo que hacemos. ¿Cómo podemos adquirir este libro? Bueno, aquí está. Lléveselo. Aquí está. También en unos días puede escribirnos al correo electrónico, el correo electrónico luisriverapoder@gmail.com. Si está dentro del territorio de los Estados Unidos o Puerto Rico, se lo podemos enviar a vuelta de correo sin problema. Y pronto vamos a tener unas plataformas que estamos ya en estos días, van a estar listas para a través de las distintas plataformas cibernéticas usted pueda ordenar el libro y tenerlo si así usted lo quiere. Pues, pastor, doctor Luis, muchísimas gracias por permitirme a mí ser el que te haya entrevistado hoy. ¿Qué se siente ahora que te entrevisten? Tú siempre te la pasas entrevistando gente, ¿eh? ¿Estuviste nervioso? Sí, pues sí, fíjate, sí. Es difícil estar en este lugar. Yo a veces hago muchas entrevistas a gente y entrevisto a amigos y en el programa de televisión y todo eso, pero hoy me tocó a mí ser el entrevistado. Para los que no saben, que nos están viendo, el pastor tiene el programa Camino a la Excelencia, que ya tiene 1 año y medio, sí, junto al mismo tiempo que Mujeres con Propósito y Hora de Avivamiento. Así es. Pero siempre está del lado del que pregunta y ahora le tocó. Es más fácil estar del lado tuyo. Ándele. Pues no, muchísimas. Yo también te quiero agradecer mucho. Moisés colaboró mucho en este libro, muchísimo, el diseño gráfico. Llevamos ya más de 1 año trabajando juntos y él tiene mucho que ver en este libro, en depurar muchas cosas de lenguaje y demás. Ha hecho un excelente trabajo y honestamente, no lo digo porque estés aquí, creo que este libro es el mejor redactado que está de todos los que he escrito y me parece que va a ser de una bendición y gracias por haber colaborado conmigo. Un placer y estamos para servir. Y por último, yo solamente quiero decir, lo va a encontrar, yo dediqué este ejemplar a ustedes como iglesia. Ya que, ¿qué hace un pastor sin un rebaño? Así ¿verdad? es. Y ustedes han sido de alguna manera, las experiencias que he vivido con ustedes han sido fundamentales. Muchas de las experiencias que están plasmadas en este libro son las que he vivido aquí. Así que, y enfatizo algo que espero que quede bien claro acerca de cuando hablamos de una persona trasladada. O sea, según mostramos unas cosas negativas, también tengo que decir que en los casos cuando han habido traslados a esta congregación, como la gente sabe, siempre tienen un tiempo que tienen que estar y demostrar sus convicciones, su formación. Y hay gente que sí, por alguna razón, ya sea de que se mudaron de país, de estado o lo que sea, que han llegado como resultado de un traslado y han sido de una bendición. Yo a lo que me refiero son a las personas que tienen el hábito, el muy mal hábito, de andar en ese estilo y donde quiera que van dejan malos sabores. Pero si usted lee el libro, usted va a encontrar que hablamos de la bendición, porque están aquí las bendiciones que he experimentado cuando una persona se traslada en orden versus uno que no lo hace. Pues, doctor, yo quiero retirarme del escenario para que usted dirija unas palabras finales. Y bueno, déjeme, le doy un abrazo. Y muchas gracias. Y el escenario es de usted. Bueno, pues yo le quiero dar muchas gracias a todos ustedes. El tiempo afuera está espantoso y aún así usted llegó hasta aquí.
Yo le agradezco de todo corazón su presencia, la presencia de los pastores, que yo estoy seguro que tenían muchas cosas que hacer y vinieron. Los pastores casi nunca tenemos tiempos libres, y le agradezco muchísimo su presencia aquí. Ha sido un honor tenerles acá, y quiero pedirle a mi linda esposa, ella no me ayudó a escribirlo, pero sí me ayudó en el sentido de la cooperación que tuvo, las largas horas encerrado en la oficina. Yo creo que tú vengas aquí porque ella se merece, ella es parte integral. Sin ella yo siempre lo he dicho y lo digo aquí, no se me va a caer un pedazo. Si yo no la tuviera a ella, yo no hubiera llegado ni a una cuarta parte de lo que Dios me ha permitido hacer en la vida cristiana. La gente dice por ahí que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero eso no es verdad. Al lado de un gran hombre, con un gran hombre al lado hay una gran mujer, no atrás, al lado. Ella ha estado siempre al lado, como debe ser. Entonces ella va a tener el privilegio, yo quiero que ella ore y bendiga este material. Amén. Amén. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo me siento muy feliz con el logro de mi amado esposo. Yo sé que la iglesia también se siente feliz con el logro de su pastor. Mis hijos, yo sé que están muy orgullosos de su papá, lo sé. Vilmarí, Amara, Lizadiel y Jorge están muy orgullosos de él. Y realmente sé que este libro será de bendición a toda persona que lo lea. No me cabe la mayor duda. Ya yo también lo he ido leyendo según él iba escribiendo, pero ahora ya con el ejemplar en la mano lo estoy estudiando más a fondo y lo estoy saboreando. Entonces, si me está bendiciendo a mi vida, sé que bendecirá su vida también. Quiero que oremos en este momento, creo que todos extendamos las manos hacia acá y queremos dedicar este libro en este momento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y queremos declarar todo tipo de bendición porque este libro hoy es su lanzamiento. Hoy este libro comienza a llegar a las vidas de diferentes personas, a la vida de diferentes ministros, de discípulos de las iglesias. Y lo que se ha escrito aquí no es en vano. Lo que aquí se ha escrito tiene que cambiar corazones, tiene que transformar mentes, tiene que derribar argumentos que por mucho tiempo tal vez se nos han enseñado, pero han estado incorrectos. Y vamos a formarnos como discípulos. Vamos a orar que toda persona que lea este libro, que lo estudie, sea formado y deje de ser un creyente con malas mañas, con malas actitudes y se forme en un discípulo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor amado, tengo el honor, tengo el privilegio, Señor, de orar, Dios de los cielos, y de darte las gracias ante todas las cosas, porque hoy es un gran día, Señor. Para darte las gracias porque hoy es un día especial. Darte las gracias porque hoy es el lanzamiento de este libro. Señor amado, y te pido en el nombre poderoso de Jesús, que donde quiera que este libro llegue sea de bendición. Padre, que cada persona que estudie este libro, que lea este libro, su conocimiento sean ampliados, la revelación de tu palabra sea más profunda, Señor, en ellos, y que este libro bendiga la vida de muchos ministros, bendiga la vida de muchas iglesias. Este manual de estudio, Señor amado, sea de bendición, Dios de los cielos, a cada mano que llegue, Dios amado. Padre, cruzará fronteras, llegará a diferentes naciones y tú abrirás las puertas, Dios de los cielos, para que este libro, Señor amado, cruce la frontera, Señor, y sea de bendición a cientos y a miles de personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor.